crítica la vida porque tenemos que comer, ¿no? Si podemos. Y tenemos que tratar de comer de la mejor manera posible. En una época en la Argentina era uno de los mejores lugares del mundo donde se comía, ¿no? Cuando se hablaba fundamentalmente de la carne argentina. Y los productos de la canasta básica argentina siempre fueron productos de fácil acceso para todos nosotros, porque precisamente las características que tiene la Argentina lo hacía posible. 24,77% los aumentos que se registraron en la canasta básica de alimentos. Me acuerdo, desagregados de esta forma. En algún momento cuando aumentaba la carne o cuando aumentaba la harina o que no se conseguía aceite, decíamos, y bueno, comeremos lechuga todo el día, ya ahora ni siquiera lechuga. No. El tomate perita, 147,72%. Más aumentos, el aceite 97,38 aumentó según Consumidores Libres, un nuevo aumento que se registró en los últimos meses. Bueno, más aumentos, 84% para la acelga. Más aumentos, canasta de alimentos, la leche, 140%. Recordemos que también la leche viene en distintos envases, todo aumentado. El sachet, la caja. Sin lugar a dudas que hay aumentos que impactan más que otros. La lechuga, que vamos a ver si es estacional o no, 165%, que se une, como decía Janina, al aumento del tomate también. Otros aumentos tienen que ver con la carne. Por ejemplo, la tapa de asado aumentó el 90%. Y finalmente, antes que nos descompensemos, 260% de aumento, aumentaron las aspirinetas y se menciona en función de que es un remedio prácticamente que no falta en ninguna casa donde haya chicos. Sí, que es como un ejemplo la aspirineta, ¿no? Sí, pero claro. un aumento general de todos los medicamentos, principalmente antibióticos. Bueno, el que nos va a acompañar para tratar de entender el momento de la realidad que se está viviendo en la República Argentina relacionada a la cuestión de los precios, es un hombre que tiene muchísima experiencia en esto y que es precisamente el titular de Consumidores Libres, que es Héctor Polino, durante muchos años también diputado de la Nación. Polino, ¿cómo le va? Buen día, un gusto de tenerlo acá. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. No, lo que queríamos preguntarle es que si estos aumentos que estamos viendo ahora, ¿usted considera que es posible que puedan llegar a retrotraerse o en realidad esto va a marcar el curso de lo que va a ser el devenir de los próximos meses hasta cerrar este 2016? En general, cuando un artículo aumenta de precio, difícilmente vuelva al precio anterior. Puede bajar un poco, pero queda con un plus incorporado muy importante. Y todos estos aumentos se están produciendo por diversas razones. Pero hay una que es muy importante, que son aumentos que se producen por las dudas. En la estructura, cuando uno analiza hoy la estructura de costos de los distintos artículos, tiene que incluir un rubro, por las dudas. Aumentos de carácter especulativo. Como nadie controla la cadena de precios, como el Estado prácticamente se ha retirado de su función específica de contralor, entonces los grandes grupos económicos, que son formadores y deformadores de precios al mismo tiempo, remarcan permanentemente. Polino, ¿usted cree que a esta altura, donde todo aumentó, donde los precios se dispararon en los diferentes integrantes de la cadena de alimentos, creen que tiene que haber un control de precios, al menos, por no decir volver a los precios cuidados o volver a mayor cantidad de productos? Porque hay, por ejemplo, el aceite, hay supermercados que ya le ponen límite al cliente, que no pueden llevar más de 2 botellas, por ejemplo. Sí, el Estado tiene... En toda sociedad bien organizada tiene una función de contralor. Ahora, ¿cómo controla? Aplicando las leyes que están vigentes. La ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios, que esta es una ley muy importante que se aprobó en el año 2014 y que no se ha puesto en funcionamiento, que es observar la evolución de los precios desde la materia prima, sea agropecuaria, sea industrial, hasta que llega al consumidor, para que el Estado pueda detectar en qué eslabón de la cadena
se está produciendo una distorsión de los precios y actuar rápidamente sobre ese eslabón. Bueno, esta tarea hoy no se lleva a cabo. Usted lo que está diciendo, Polino, es algo que yo lo he escuchado decir a algunas personas que entienden mucho del tema y que dicen: lo importante es poner funcionarios en el área que conozcan o que tengan un equipo para saber cuánto realmente cuestan las cosas. Porque si viene un fabricante y dice: yo tengo que aumentar esta lapicera un 200% porque me aumentó tal insumo, la persona que esté en el gobierno tiene que saber cuánto es el costo de esta virome para en realidad decirle: no, mire, usted está aumentando más de lo que tiene que costar porque precisamente el insumo que usted tiene es una porción mínima de lo que cuesta la virome, ¿no? No sé si coincidimos en esto. Exactamente. Fíjese usted, las grandes cadenas de supermercados que operan en la Argentina, 5, 4 incluso de capital extranjero, que concentran el 70% de las ventas minoristas en el país. En los países de origen, en los Estados Unidos de Norteamérica, en los países europeos, entre el precio que le pagan al fabricante y el precio que le cobran al consumidor oscila entre un 7 y un 9%. Y los accionistas están contentísimos con ese margen de remarcación. En la Argentina, ¿sabe usted cuánto es el margen de remarcación? Entre un 40 y un 250%. Escandaloso. Es un escándalo. Escandaloso. Yo tengo acá, por ejemplo, el listado de precios de los artículos que se le pagan, el precio que se le paga al productor agropecuario y lo que luego paga el consumidor. Es sideral. ¿Podemos hacer un ejemplo concreto de 2 productos, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, tengo los precios del mes de abril de este año, ¿no? Por ejemplo, el azúcar. El precio de producción es 4 pesos. Al productor se le paga 4 pesos. Luego en la góndola 25 pesos. O el arroz. El precio que se le paga al productor, 2 pesos con 10. El costo de producción, 2 pesos con 50. Y el precio que se paga en la góndola en abril, que se pagaba, 24 pesos. Polino, los aumentos que se vienen evidenciando en la canasta básica de alimentos, porque lo preocupante de todo esto no es que no aumenten los tornillos solamente, sino que está aumentando productos de necesidades básicas que tiene la gente. ¿Usted considera también que ha impactado mucho la cuestión del tarifazo de luz y de gas y que por más que en algunos casos no se haya hecho efectivo, ¿no es cierto?, la cuestión del gas está un poco suspendida, como usted dice, ¿se ha aumentado ya por las dudas? Sí, influyeron varias cuestiones. Primero, el aumento del precio de los combustibles en los 4 primeros meses de este año, un 31%. Bien. En un país como el nuestro, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, el aumento en el precio de los combustibles incide en la estructura de costos promedio en un 35%. Luego, el aumento en el precio del agua potable, de la energía eléctrica, todo eso le aumenta los costos al productor, al fabricante, y todo eso se traslada a los precios, y no siempre en la misma proporción. Muchas veces, como no hay controles, en una proporción aún mayor. De modo que todas estas cuestiones están incidiendo en este desborde inflacionario que hoy existe en la Argentina, donde el aumento de los precios de los artículos de la canasta básica de alimentos hoy es un 12% más que lo que hubo en el mismo periodo del año anterior. Polino, para la gente, porque a esta hora nos están mirando muchas amas de casa, gente que durante la semana trabaja, que aprovecha el fin de semana para hacer las compras, ¿podemos darle un detalle mínimo, aunque sea, de cuáles fueron los productos que más aumentaron en los últimos meses de la canasta de alimentos? ¿Y cuál es el consejo? Que, por ejemplo, un morrón que está a 120 pesos el kilo, que no se consuma. Claro, aquellos artículos que tienen un aumento desmedido, totalmente abusivo, injustificado, bueno, no lo consumamos, se reemplaza
por otro producto similar y no nos va a pasar absolutamente nada en la dieta. Los que más aumentaron en lo que va del año, el tomate perita, 147,72%. El aceite cocinero de 1,5 litros, 97,38%. Perdón, Polino, ahí, ¿cuánto cuesta ahora el litro de aceite? Porque se habla tanto de lo que cuesta el litro de aceite. Yo me fijé... Entre 40 y 50 pesos. Está en 50 pesos. Ahora el litro está en 50 pesos. Está alrededor de 45 o Sí. 50 pesos, depende de la marca. El chino a la vuelta de mi casa lo tiene en 50. Sí, la diferencia que hay también entre las grandes cadenas, los supermercados, o sea, y las ofertas, depende de las ofertas, de un montón de cosas. Por eso ¿no también puedes? las recomendaciones de aprovechar las promociones, ¿no? Perdón, en los supermercados. Me encimé a lo que decías vos, porque no quería olvidarme, y si nos puede explicar, ¿cómo puede ser de que el gobierno le baja las retenciones al campo, ¿no? Y aumente el aceite? Es decir, le bajan las retenciones del maíz, está incluido dentro de las retenciones, ¿no es cierto? Digo, le bajan las retenciones por un lado y después aumenta el precio del aceite por otro. No, es inexplicable. Explícamelo vos, yo no entiendo, la verdad no comprendo. En los primeros 15 días del mes de julio, el aceite aumentó 24,54%. Es inexplicable. Entiendo. Y todo esto sucede porque el Estado no controla. Y el control se realiza en cualquier país del mundo, bien organizado, porque el gobierno parte de la base que el libre juego de la oferta y la demanda equilibra el mercado, equilibra los precios. Eso cuando hay real competencia, pero cuando hay concentración económica, no hay real competencia, hay Oligopolio. posición dominante en el mercado. Hay precios que son impuestos por esos grandes grupos económicos. Entonces, para eso está el Estado, que debe controlar y aplicar las normas legales existentes. Y hoy no se aplican las normas legales, no hay ningún tipo de control. Está el listado de precios cuidados, ¿no?, que el gobierno ha continuado. Sí. Pero nadie los controla, están totalmente descuidados. Polino, la última breve. A ver, hay que ir al supermercado. Yo me subo a lo que decía Janina recién. Hay que ir al supermercado, hay que comprar. En el medio de toda esta diáspora de aumentos que hay en la canasta básica de alimentos, ¿qué se le puede aconsejar a la gente? ¿Dónde puede ir a comprar? ¿A dónde se consigue más barato hoy? Bueno, por ejemplo, la carne vacuna está comprobado que hay una diferencia de precios entre los que se pagan en el supermercado y en las carnicerías barriales, sí, de promedio de 13 pesos por kilo de carne vacuna. Se paga menos en las carnicerías barriales que en las góndolas de los supermercados. Esto está comprobado. Entonces, el consumidor tiene que ver que no todo lo que está en el supermercado es mejor ni más barato. Bien. A veces se encuentran ofertas y se puede hacer una compra en buenas condiciones. Pero muchas veces en el negocio del barrio se puede conseguir a mejor precio que en el supermercado. Caminar y recorrer. Polino, gracias por estos minutos. Que siga. Muchísimas gracias, que tenga un buen domingo. Muchas gracias.